Mi jefe me propuso $50,000 por mi leche materna. Al inicio pensé que se trataba de algo extraño y poco común. Quizás deseaba llevarla a su hogar para alimentar a un niño pequeño, pero una noche lo observé demacrado y frágil, con las manos temblando mientras la consumía, como si aquello fuera lo único que lo sostenía con vida. En ese instante comprendí que no era para un infante con hambre. Él requería leche de mujer para seguir existiendo. Con el tiempo, la oferta subió hasta $500,000. El detalle era que la prefería directamente del origen a cambio de esa suma. Acepté, y más adelante solicitó $5 millones. ¿Aceptarías tú algo similar? La primera ocasión en que mi superior me convocó, avancé hacia su despacho con temblores y sudor, segura de que me iba a echar. Si perdía ese empleo, todo se derrumbaría, sin salario, sin opciones. Durante el embarazo de mi hija Isabela, mi anterior compañía me despidió justo cuando llegaban las cuentas del hospital y la terapia intensiva para recién nacidos. Mis escasos ahorros se evaporaron por completo. Tras eso, me vi obligada a solicitarle efectivo a mi marido Tomás, como una adolescente suplicando su asignación semanal. Cada solicitud derivaba en discusiones, reclamos, reproches, señalamientos. No adquieras aquello, es superfluo. Y después la expresión típica, yo también estoy completamente broke. Por fortuna, mi organismo aún generaba leche suficiente para nutrir a Isabela sin gastar en preparados artificiales. Sin embargo, los pañales implican gasto, la vestimenta implica gasto. Cada body que poseía ya le apretaba en exceso. El frío invernal se acercaba a Chicago y requería un abrigo cálido. De no haber obtenido por suerte esta posición laboral, mi pequeña habría pasado frío con pañales mojados. No hace falta que estés ansiosa, comentó mi jefe desde el otro lado del escritorio. Su tono era sereno y apacible, como si conversara con una persona a la que verdaderamente valoraba. El señor Solano contaba con 33 años, elegante de un modo que lo volvía inofensivo, impecable, educado, el clase de individuo en quien uno confía por instinto. Entrelazó las manos sobre la mesa con la vista clavada. Te he llamado por un tema privado. Mis hombros se distendieron un momento. En realidad, me calmé un poco. Luego me obsequió una leve sonrisa. Resultaba atractivo de forma casi desigual. Pero lo que más me impresionó fue algo distinto, esa presencia callada e innegable de fortuna antigua. No se trataba de opulencia exhibicionista, el género de riqueza que no precisa probar nada. Sentía tal envidia que el pecho me ardía. Lamentaba ante Dios haber sido tan joven e inexperta, unirme a Tomás, concebir un hijo sin comprender el funcionamiento real del mundo. Actualmente mi existencia era un temor perpetuo. E Isabela sufría las consecuencias de mis equivocaciones. La mirada del señor Solano permaneció fija. ¿Estás dando el pecho en este momento?, indagó. Pestañeé. Sí, deseo adquirir algo de tu leche materna, expresó, como si solicitara material de oficina. Es válido comprarla, repetí desconcertada. Puedes estar tranquila, agregó, de que compensaré adecuadamente. Lógicamente asumí que contaba con un bebé en casa, o que un familiar cercano precisaba donación láctea. En foros de madres a veces se solicita, por lo general nadie cobraba. Si sobraba, se regalaba. Por eso respondí. Señor Solano, si le urge, no es necesario que pague. Isabela no logra consumirla toda. Suele sobrarme y la descarto. Sacudió la cabeza con rapidez. No, prefiero no quedar en deuda con favores, indicó. Además requiere un aprovisionamiento diario preciso. Sin remuneración, no podría exigir el cumplimiento de mis condiciones. Condiciones. Esa palabra me provocó náuseas estomacales, pero enseguida me autorrecordé. Cuando hay pago involucrado, las normas se modifican. Sin compensación, las demandas resultan ofensivas. Con efectivo en juego, las personas exigen lo que desean. Asentí con precaución. De acuerdo, aunque no precisa abonar tanto, basta con una módica cantidad. Parte de mí confiaba en que mostrándome dócil aseguraría mi puesto. La fidelidad eterna podía actuar como protección. El señor Solano tomó su móvil, me incluyó en Venmo y efectuó la transacción de inmediato. $50,000. Contemplé la pantalla, con la mente esforzándose por asimilar el monto. Eso resulta excesivo. Alzó la palma para interrumpirme. No lo declines. Después, con idéntica calma, mencionó. Cuento con exigencias particulares. Has superado revisiones médicas, por lo que confirmo que tu leche es saludable, y para ser franco, ciertas solicitudes podrían sonar invasivas, de ahí el elevado importe. Al ver esa transferencia, la garganta se me contrajo. Mi saldo bancario rondaba los $80. Omitía el almuerzo diario, subsistiendo con crackers del área común y café viejo, tan solo para reunir centavos. No era una pobreza teatral, sino esa miseria discreta y degradante. Contar change, decidir entre pañales o alimento, orando porque nada fallara. Y por ser pobre, Tomás junto a su madre me consideraban prescindible. Separarme no era simple. Si intentaba marcharme, pelearían la custodia y sin fondos la perdería respecto a Isabela. Aún ganando de milagro, no podría costear daycare. Eso implicaba depender de mi suegra para el cuidado infantil. Otra forma de encierro. Abandoné
Perdonar a Tomás requería fianza inicial, renta, utilidades, alimentación, niñera, una existencia que no lograba financiar. Pero esos 50,000 podrían transformar mi realidad. El señor Solano se echó hacia atrás y detalló las normas cual acuerdo formal. En primer lugar indicó, realizarás la extracción aquí en mi despacho privado cada día, sin excepciones en otro sitio. Debo garantizar esterilidad y supervisión total. Sonaba lógico de modo peculiar. Los chismes afirmaban que los Solano eran inmensamente adinerados. Individuos así temen contaminaciones, envenenamientos, escándalos, todo riesgo. En segundo lugar, prosiguió, para preservar el contenido nutricional, consumirás 3 comidas diarias elaboradas por mi cocinero privado. Casi solté una carcajada por lo absurdo. Los acaudalados habitan otro universo, aunque también beneficiaba a Isabela. Alimentación superior implicaba leche superior y comer en la oficina reducía tiempo hogareño, menos cenas frente a Tomás, mientras su madre me escrutaba cual carcelera. En tercer lugar, con expresión seria, durante la vigencia del arreglo, espero que evites relaciones íntimas. Mi rostro enrojeció. Era entrometido, privado, inapropiado. Pero acababa de enviarme 50,000, y lo cierto es que la idea de contacto con Tomás me provocaba escalofríos. Asentí conteniendo el temblor vocal, aceptable. Me guió a un cuarto contiguo a su despacho, demasiado suntuoso para una actividad tan degradante. Luz tenue, sillón inmaculado, mesita auxiliar cual centro de relajación, cual confidencia. Detestaba la vulnerabilidad al realizar algo tan personal en el ámbito privado de mi superior. No obstante, ser madre elimina el pudor velozmente. El cuerpo deja de pertenecerte cuando otro ser depende de él, por el pago, por mi hija. Coloqué el sacaleches con dedos inestables y fijé la vista en la pared mientras el aparato operaba. Al finalizar, emergí con 2 botellas tibias. Mis mejillas flameaban. He concluido, murmuré. Las guardo en el refrigerador. El señor Solano ni alzó la mirada de su laptop. Déjalas sobre mi escritorio. Yo las manejaré. Esa velada la cena se ofreció en su despacho. Abundante, balanceada, sazonada a la perfección. Comí pausadamente, casi asustada de que el plato se esfumara al pestañear. Luego extraje nuevamente. Aseé y registré salida. Lo inicial fue mover los fondos a una cuenta oculta. Temía que Tomás detectara el aviso y reclamara posesión. Aún no estaba preparada para partir. No en esa jornada. Debía superar el probation laboral. Requería flujo estable. Los 50,000 representaban colchón, no resolución definitiva. E Isabela necesitaba crecer un poco, alcanzar edad para preescolar actual. No fiaba en desconocidos ni podía solventar cuidadora. Así aguardé discreta, cautelosa. Al retornar al hogar, mi suegra depositó a Isabela en mis brazos y declaró su salida al bingo, como si velar por su nieta fuera obra benéfica gratuita. Tomás yacía extendido en el sofá scrolleando el móvil. Sus ingresos eran bajos y alguna vez supuse que al menos colaboraría domésticamente, pero al requerir ayuda respondía agresivo alegando estudios. Decía prepararse para un puesto público que revolucionaría nuestra situación. Si insistía, su ira explotaba helándome las extremidades. Previo al embarazo era otro. Guisaba, ordenaba, lavaba. Me llamaba su flor frágil y parecía orgulloso de atenderme. Incluso juntó ahorros meses para un viaje. Cierta vez, ante un bolso que admiraba pero rechazaba por costo, pedía prestado para obsequiarme una réplica económica solo por mi alegría. Creí que aquello era amor verdadero. Creí posible unirme a alguien sin recursos, si su alma era mía entera. Mas al confirmar el test positivo, mutó. El cariño se evaporó. El empeño se desvaneció. De pronto todo giraba en torno a la renuncia y la austeridad, salvo que siempre era yo la que renunciaba. Si hubiera revelado su verdadera cara antes, ni siquiera le habría concedido una segunda ojeada. Aquella noche me quedé sentada en el cuarto amamantando a Isabela, contemplando el piso angosto y caótico. El ambiente estaba cargado de antiguas peleas, cuentas pendientes y la presión constante y helada de sentirme vigilada y evaluada. Me invadió una soledad que me aterró. No podía concebir criar a mi hija en ese entorno. Más tarde, cuando Isabela por fin se quedó dormida, Tomás entró en la habitación y me buscó sin pronunciar palabra, como si yo fuera algo de su propiedad. Me aparté. Esta noche no. Su rostro se ensombreció. Ya ha pasado bastante tiempo, masculló. El doctor dijo que estás recuperada. Intenté alejarme. Él me sujetó con más fuerza. El miedo brotó tan rápido que lo sentí en la boca. Para, ordené con mayor decisión. Esta vez no obedeció. En el forcejeo, mi mano salió disparada más por instinto que por voluntad y lo abofeteó. Por un segundo, todo se paralizó. Luego Tomás me devolvió el golpe con violencia. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía mi jadeo y el leve movimiento de Isabela. Tomás avanzó otra vez. Presa del pánico, tomé mi teléfono, pesado y firme, y lo blandí sin pensar. Él retrocedió soltando improperios. Enfurecido, la luz del techo se encendió, cruda y deslumbrante. ¿Qué demonios te pasa?, gritó con el rostro deformado por la ira. Isabela se despertó completamente y comenzó a llorar. La alcé pegando
abrazándola a mí, intentando calmarla mientras todo mi cuerpo temblaba. Tomás se acercó de nuevo con los ojos desquiciados. Retrocedí por reflejo y él me empujó. Caí hacia atrás acurrucándome alrededor de Isabela como un escudo mientras chocábamos contra el piso. Un dolor agudo me recorrió la espalda, pero la mantuve en alto, la mantuve a salvo. La puerta se abrió de par en par. La señora Higgins irrumpió, no con inquietud, no con preguntas, solo con rabia. No indagó qué había sucedido, no revisó al bebé, no miró el hematoma que se formaba en mi rostro. Simplemente empezó a vociferar que yo era desconsiderada, inútil, desagradecida. Sus manos se agitaban y apenas tenía espacio para defenderme sin poner en riesgo a Isabela. Tomás se quedó detrás de ella, observándome con una mirada gélida y ausente. Cuando su madre por fin se calló, se acercó jadeando, con los ojos llenos de odio. Sirve a mi hijo como corresponde, Siseo, o te arrepentirás. Luego, como si enunciara un hecho y no una amenaza, agregó, no vales nada, existís para atenderlo. Se giró hacia Tomás, bajando la voz como si le diera un consejo práctico. Algunas mujeres solo entienden a la fuerza. Has sido demasiado permisivo antes. Tomás asintió una sola vez, como si ella le recordara sacar la basura. Lo sé, mamá, respondió. Después me miró en el suelo, aferrada a Isabela, y entornó los ojos. Dame a la niña. La señora Higgins avanzó y extendió la mano. Algo se encendió dentro de mí. Instinto puro, terror puro. Apreté más fuerte a Isabela contra mí con el corazón latiendo tan violento que parecía querer romperme las costillas, porque sabía lo que pretendían, y sabía que en ese instante rogar no los detendría. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente no fui al trabajo. No pude. Mi rostro estaba inflamado, mis manos no paraban de temblar, mi cuerpo parecía pertenecer a otra persona. Me senté en una cabina de un local de comida rápida durante una hora, mirando la pared como si pudiera indicarme qué hacer. Luego entré a una ferretería y compré lo más pesado que mi dinero permitía. No porque deseara violencia, sino porque necesitaba una posibilidad de mantener a mi hija a salvo si alguien intentaba cerrar la puerta. Al regresar, la señora Higgins estaba en la cocina. Isabela dormía. Me moví como una sombra. Tomé mi documento, los papeles de Isabela, la bolsa de pañales, todo el efectivo que encontré. Después levanté a mi hija de la cuna y la apreté contra mi pecho. La señora Higgins alzó la vista al pasar. Ni siquiera se apartó de la cocina. Creyó que salía a pasear con Isabela. Tampoco me respetaba. No imaginó que pudiera huir. Mi teléfono vibró. Un único signo de interrogación del señor Solano. Subí a un taxi con Isabela y miré por la ventanilla mientras la ciudad se difuminaba. Me quemaban los ojos y no podía contener las lágrimas. Respondí con dedos temblorosos. Estoy enferma. Necesito un día libre. Su llamada llegó al instante. Cuando contesté, su voz era serena. Clara, ¿qué ocurrió? ¿Estás bien? Nadie me había preguntado eso en tanto tiempo que algo se quebró dentro de mí. Comencé a llorar tan intensamente que no podía articular palabra. Una hora después, estaba sentada en un reservado de un restaurante tranquilo del centro, con Isabela dormida contra mi hombro. El señor Solano se encontraba frente a mí, con el ceño fruncido, escuchando mientras le relataba todo. Los años de dominio paulatino, cómo Tomás cambió, cómo su madre me controlaba, la noche en que todo escaló a algo que no podía soportar. Cuando terminé, parecía esforzarse por mantener la compostura. ¿Tienes algún lugar seguro a donde ir?, preguntó. Negué con la cabeza. Si me localizan, no sé qué harán. No creo que la policía intervenga. Siempre lo catalogan como asunto familiar, como si fuera solo una disputa. Me sequé el rostro y me forcé a decir lo más importante. Señor Solano, por favor, no rescinda el contrato. Ahora puedo cumplir sus condiciones. Estoy fuera. No regresaré. Necesito el dinero. No puedo trabajar si me persiguen. Y no puedo dejar a Isabela con nadie. Sus dedos golpearon una vez la mesa, pensativo, sereno. ¿Y si Tomás y su madre te encuentran?, indagó. Se me hizo un nudo en el estómago. Eso es lo que me aterra. Me observó largo rato. Luego dijo en voz baja, si aceptas, puedes quedarte en mi casa. Me quedé paralizada. Continuó como si fuera la solución más lógica del mundo. La seguridad es sólida. Portones, cámaras, personal. Estarás protegida y podrás continuar entregando la leche según lo acordado. Lo miré estupefacta y él añadió, también puedo incluirte en nómina. Tareas ligeras. Cocinar si sabes. Sé cocinar. Solté demasiado rápido. Sé cocinar muy bien. Una leve sonrisa asomó en sus labios, como si ya hubiera tomado la decisión. Así fue como me instalé en la casa de mi jefe con mi bebé en brazos y moretones ocultos bajo las mangas. Su vivienda no era una casa común, era una fortaleza callada, una residencia moderna alejada de la ciudad, resguardada por portones de hierro y árboles altos, del tipo que solo aparece en películas, con un acceso tan largo que no se ve la entrada desde la calle. No me trató como un problema, me trató como a alguien a quien decidió resguardar. Indicó al personal que me trajera ropa limpia. Mandó entregar provisiones para el bebé, cajas y cajas de pañales, toallitas, fórmula por precaución, una cuna nueva, un asiento para auto, pequeñas chaquetas de invierno que me emocionaron hasta el punto de ahogarme al tocarlas. Me dijo que descansara, que comiera, que me recuperara. Por primera vez desde el embarazo, dormí sin estar alerta a los pasos y extraje leche diariamente como pactamos. Pocos días después compré
comprendí la realidad. No existía ningún bebé, ningún hijo de un amigo. Era el señor Solano quien la consumía. Había escuchado rumores de esos que circulan en internet, y uno supone exagerados. Personas que adquieren leche materna por caprichos de salud extravagantes. Ricos que buscan siempre el próximo remedio exótico. Pero esto no era capricho, era necesidad. Porque una noche mi teléfono sonó pasada la medianoche. Su voz sonaba mal, frágil, tensa, como si se sostuviera por pura voluntad. «Clara», dijo suavemente, «¿puedes venir a mi habitación?» Isabela dormía. Así que me puse una bata y recorrí el pasillo. Al abrir su puerta, se me cortó el aliento. El señor Solano estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cama, con sudor en la frente, el rostro pálido. Parecía alguien que había estado escapando de algo invisible. Y al fin, colapsó. «Señor Solano», corrí hacia él. «¿Llamo a una ambulancia?» Negó con la cabeza, entrecerrando los ojos. «No, no serviría». «¿Qué es esto?», susurré. «Mi enfermedad», respondió. «Tiene crisis, es rara y lo único que alivia es la leche materna». Mis manos temblaban. «¿Puedo extraerla ahora mismo?». Exhaló como si le doliera. «No, así». Me quedé inmóvil. «Directamente», dijo con voz apenas audible. «Funciona mejor así». El silencio inundó la habitación. No un silencio romántico, no un silencio tierno, del tipo que pesa y parece indebido porque estás ante una decisión que alterará tu vida. Luego sus ojos buscaron los míos. «Te pagaré 500,000, dijo. «Por esta noche, $500,000. Ni siquiera simulé vacilar. Ese dinero no transformaba solo un mes, transformaba un futuro entero. Cambiaba custodias, depósitos de viviendas, guarderías, abogados y seguridad para toda la vida de mi hija. Así que me senté junto a él con el corazón acelerado. «¿Qué hago?», pregunté con cautela, torpe, intentando que pareciera médico cuando nada resultaba normal. Lo sostuve con firmeza. Mantuve el rostro apartado. Fijé mi atención en el reloj, en Isabela que dormía al fondo del corredor, en el saldo que aparecía en mi cuenta bancaria. Su respiración poco a poco se estabilizó. El rubor regresó despacio a su rostro. El temblor en sus manos se fue calmando. Cuando acabó, se incorporó como si no hubiera ocurrido nada. Como si hubiéramos cerrado una simple cita de trabajo. «Gracias», murmuró mientras se arreglaba la camisa, con la voz nuevamente impecable y tranquila. Actué con demasiada prisa, desde luego. Abandoné su habitación y cerré la puerta al salir. Aquella noche tuve un sueño que no era sobre Tomás, sino sobre el señor Solano. Fue intenso y desconcertante, y me despertó con el rostro encendido, como si hubiera cometido una falta solo por imaginarlo. Me senté al borde de la cama en la oscuridad, oyendo la respiración de Isabela, y me detesté por cómo mi corazón respondía a un hombre que, en esencia, había pagado por acceder a mi cuerpo, pero después recordé la mirada que me dirigió cuando lloré, cómo abrió las puertas de su casa sin exigir nada a cambio, sobre todo, cómo me había hecho sentir protegida, y lo cierto es que la protección transforma a las personas, las ablanda, las lleva a sentir gratitud de formas riesgosas. Algunos días más tarde, cuando realizó la transferencia, el impacto en mi cuenta fue como un golpe seco, $500,000. Me quedé observándolo y pensé, ¿de verdad puedo marcharme? ¿De verdad puedo pelear? Así que le pregunté, con las manos temblorosas, ¿conoce a algún abogado competente?, dije. «Alguien que pueda ayudarme con el divorcio». Me miró largamente, y por primera vez, una chispa de compasión cruzó su expresión como una sombra fugaz. «En este sistema», respondió con cautela, «no será sencillo». Sentí que el estómago se me caía. «Entonces estoy atrapada por la ley», dije. «Intentará retenerte». «Sí». El pánico me subió por la garganta. «Si me localiza, se quedará con Isabela. O peor». Clara interrumpió con suavidad. «Respira». Lo intenté, pero no sirvió. Se recostó, con la vista perdida. «Existen otros caminos. Caminos no convencionales». Aquellas palabras me congelaron. No quise indagar qué significaba. No deseaba conocer el mundo en que se mueven los hombres adinerados. Solo anhelaba escapar. Esa semana, Tomás por fin llamó. Reconocí el número de inmediato, y un frío recorrió todo mi cuerpo. Contesté igual, porque una parte de mí requería evidencia. Evidencia de que no lo inventaba. Evidencia de que era cierto y tan grave como temía. Apenas dije hola. Su voz estalló por el altavoz, ebria y cruel. «¿Piensas que puedes largarte?», sisió. «¿Piensas que puedes llevarte a mi hija y huir?». Pulsé grabar sin reflexionar. Mi dedo temblaba tanto que por poco se me cae el móvil. «Eres mi mujer», gruñó. «Tú no decides. No puedes irte así nomás después de todo lo que hice por ti. Todo lo que hizo por mí». Casi solté una risa amarga. Luego su tono bajó, más despiadado. «Si te encuentro, te arrepentirás». Tragué con esfuerzo. «Tomás, por favor, no hagas esto. ¿Quieres irte? Sigue ilusionándote». Continuó hablando, descendiendo en una espiral de amenazas e insultos que ya había oído en mis peores pesadillas. Sonaba como un desconocido usando la voz de mi marido, y cuando al fin colgué, mis manos temblaban tanto que no podía levantar el biberón de Isabela. Llevé la grabación a la comisaría. La escucharon con mirada indiferente, como si molestara su rutina. Uno encogió los hombros. «Esto prueba que la amenazó». «Sí», respondí con voz tensa. «Entonces, ¿pueden ayudarme?», suspiró. «Señora, están casados. Es complejo».
A lo sumo podemos advertirle. Si aparece y comete algo, avísenos. Como si tuviera que aguardar a que me lastimara otra vez, para luego pedir ayuda educadamente. Salí de allí sintiendo que el mundo tenía un abismo por donde caíamos mujeres como yo cada día. Esa noche, el señor Solano me halló sentada al borde de la cama de la habitación de invitados, mirando al vacío. No formuló preguntas, solo tomó asiento junto a mí. No siempre será así, dijo en voz baja. No supe si hablaba de la justicia, de mi existencia o de sí mismo. En las semanas siguientes, la rutina se instaló en un ritmo que parecía ficticio. Cociné, ordené, atendí a Isabela. Practicaba inglés en la encimera de la cocina con un cuaderno que el señor Solano me regaló, pues había notado que buscaba términos en internet sin parar. Me abonaba 20,000 al mes como a una empleada calificada, no como a una mujer angustiada que se ocultaba detrás de sus rejas. Me preguntaba si me sentía fatigada, si comía bien, si Isabela descansaba. Era un dominio tan sutil que provocaba en mi corazón reacciones tontas. Mi gran amiga Maya llamó desde afuera. Ella cursaba estudios en el Reino Unido, siempre en busca de una vida mayor a la que nos tocó. Cuando le conté mi paradero, guardó silencio largo rato. Clara, dijo al fin, me alegra que estés segura, pero ve con cuidado. Los hombres con dinero no regalan nada. Él no es así, respondí, muy apresurada. Maya suspiró. Ojalá aciertes. De veras lo deseo. Ojalá hubiera atendido a Maya años antes, previo a Tomás, previo al bebé, previo a descubrir a golpes que el amor se simula con facilidad. Pero la miseria es siempre auténtica. Después, una noche, tras finalizar lo que él denominaba su tratamiento, no desvió la vista de inmediato, solo me contempló. Me arreglé la ropa con prisa excesiva, llena de vergüenza. ¿Ocurre algo? Vaciló, seleccionando sus palabras. ¿Puedo besarte? Inquirió, educado como un galán de novela antigua. Mi corazón saltó. Asentí antes de que mi mente procesara. Sus labios rozaron los míos, gentiles, medidos, atentos, sin avidez ni rudeza. Era como si me tendieran un regalo y yo temiera tomarlo. Luego me aparté jadeante, ahogada en remordimiento. Aún estoy casada, susurré. Es un monstruo, pero no quiero involucrarte en algo feo. Los ojos del señor Solano no se endurecieron, no se irritó, solo asintió una vez. Si no lo deseas, no insistiré. El alivio me invadió tan fuerte que casi me desmayé. No era como Tomás. ¿No insistió? Preguntó. Y de algún modo eso lo empeoró, porque aumentó mi deseo hacia él. Transcurrieron semanas, luego meses. Tomás permaneció en silencio un tiempo, lo que me aterró más que sus intimidaciones. El mutismo implicaba preparación. Isabela pesaba más en mis brazos. Su risa comenzó a sonar como melodía en vez de un gorjeo débil. Mi inglés avanzó, mi postura se irguió, volví a sentirme humana, y mi vínculo con el señor Solano se transformó en algo que habitaba las sombras. No traspasamos ciertos límites, pero nos aproximamos tanto que mi piel quemaba de anhelo. Una noche lo besé yo primero. Pareció asombrado un instante, como si olvidara que yo podía decidir. Luego respondió el beso, lento y hondo. Y por un rato olvidé cada hematoma, cada ofensa, cada noche que lloré contra la almohada para que Isabela no oyera. No exigió más. Respetó esa frontera como si valiera, y detesté que eso elevara mi admiración por él. Un mes después, mi teléfono timbró. Era la señora Higgins. Casi no contesto, pero pensé que quizás era eso. Quizás venían a negociar. Al descolgar, su voz llegó en un gemido agudo y angustiado. Clara, Clara, por Dios. Tomás está en apuros. No sentí nada, ni piedad ni terror, solo un rencor helado y puro. ¿Qué apuros? Pregunté con sequedad. Se fue a jugar. Lloriqueó. Lo perdió todo. Debe plata a cierta gente. Dijeron que si no pagamos, colgué. Ni aguardé el final. Bloqueé su número y cuando probó desde otro, también lo bloqueé. Al contárselo al señor Solano, escuchó con rostro impenetrable. Luego dijo sereno, eso ya está resuelto. Lo miré. ¿Qué significa resuelto? Me obsequió una sonrisa tenue, casi indolente. Tengo contactos. Un escalofrío me recorrió, mezclado con algo crudo y sincero, alivio, porque por primera vez, los demonios de mi vida no eran los únicos con influencia. Poco después, Tomás llamó de nuevo. Su voz era distinta, pastosa, temblorosa, cargada de un remordimiento fingido. Clara, sollozó. Perdón, no valoraba lo que tenía. No comprendí cuánto aportabas hasta que te fuiste. Colgué. Luego mandó un texto. Te daré el divorcio, pero debemos vernos y conversar. Mi pulso se disparó. Un divorcio era libertad, pero verlo era riesgo. Por eso pedí al señor Solano que me acompañara. No lo pensó. Mandó escolta. Dos hombres que parecían de película de acción, callados y alertas. Volvimos a mi viejo departamento como quien visita una sepultura. Al entrar, el hedor me invadió. Grasa vieja, ropa mohosa y húmeda. Años de pobreza encerrados en muros precarios. Por un instante recordé los inicios, el piso, el cariño, las risas, las promesas, cómo Tomás tomaba mi mano como si fuera un tesoro. Luego recordé lo demás, el calvario del embarazo. Tomás aguardaba en la sala, más flaco de lo que evocaba, ojos hundidos y sin una mano. La señora Higgins lo seguía arrastrando. A ella también le faltaba una. Lucían destrozados, no solo en el cuerpo,
como si la existencia al fin les hubiera cobrado la cuenta. Al verme, Tomás se arrodilló y rompió en llanto como un actor que hubiera practicado la escena. Clara, me equivoqué tanto. Estaba completamente errado. Se cubrió el rostro con la mano que le quedaba, golpeándose una y otra vez, como si el castigo físico pudiera borrar lo sucedido. La señora Higgins se derrumbó de rodillas, soltando gemidos profundos. Todo es culpa mía, exclamó. Envenené su matrimonio. Soy una anciana. Soy tonta. Me lo tengo merecido. Yo permanecí allí, sosteniendo a Isabela, con una parte de mí fría y sin vida, porque cuando yo yacía en el suelo con moretones extendiéndose por mi cuerpo, nadie me había pedido perdón. Solo exigían sumisión. Tomás me observó con los ojos llenos de lágrimas. Regresa. Isabela necesita a su padre. Podemos volver a ser una familia. A nuestras espaldas se habían congregado los vecinos, asomándose por las puertas entreabiertas, murmurando entre sí. Y luego la situación empeoró. Apareció alguien de una oficina local de asistencia familiar. Después entraron 2 agentes de policía, actuando como si controlaran el espacio. Una de las mujeres me miró y suspiró con teatralidad. Tu marido y tu suegra se están disculpando con tanta sinceridad. Por el bien de la niña, ¿no deberías pensar en regresar? Otra chasqueó la lengua en mi dirección. Tu suegra está arrodillada. ¿Te das cuenta de lo irrespetuoso que es permitir que una persona mayor se humille así? Uno de los policías comentó, mira, no vale la pena divorciarse por unas cuantas peleas. Reconocen que se equivocaron. Unas cuantas peleas. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de Isabela. El rostro de Tomás se contrajo, y por un instante, la máscara cayó. Si te divorcias de mí, dijo elevando la voz, no renunciaré a la custodia. Allí estaba la amenaza disfrazada de arrepentimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero recordé las palabras del señor Solano. Los niños de cierta edad suelen quedarse con la madre, y yo ahora tenía ingresos, pruebas, estabilidad. Tomás percibió mi seguridad y perdió el control. Luego soltó algo que me revolvió las entrañas. Incluso si has estado con otro hombre, escupió, dirigiendo la mirada al señor Solano. Te perdonaré, solo regresa. El ambiente se transformó. La gente comenzó a murmurar, como si yo fuera la culpable, como si yo representara la deshonra. Una oleada de furia ardiente me invadió. Tienes suerte de seguir de pie, dije con la voz temblorosa de ira. Después de todo lo que hiciste, tienes suerte de seguir respirando. La señora Higgins empezó a gemir de forma exagerada, como si actuara en un teatro. Mi pobre hijo, ten compasión. Luego montó un espectáculo, intentando autolesionarse de un modo evidentemente calculado para manipular a los presentes, observándome para comprobar si surtía efecto. No me inmuté, no pestañeé, solo la contemplé como si no existiera. La expresión de Tomás se endureció. Si intentas llevarte a Isabela, anunció en voz alta, llamaré a la policía. Te acusaré de secuestro. Uno de los agentes asintió, como si aquello fuera lógico. Es el padre, dijo. No puedes simplemente llevarte a la niña. Mi vista se nubló por las lágrimas. Soy su madre. Entonces ve a los tribunales, respondió el policía con hastío. Pero te advierto ahora, no compliques esto más de lo necesario. Más de lo necesario. Como si mi existencia fuera una molestia pasajera. La mano del señor Solano se posó en mi espalda, sosteniéndome, dándome fuerza. Nos marchamos, declaró con serenidad. Los guardias de seguridad se colocaron delante de nosotros como un escudo y salimos hacia el vehículo. Me derrumbé. Lloré con tanta intensidad que apenas podía respirar, apoyando la frente contra la ventanilla, mientras Isabela emitía sonidos de desconcierto. El señor Solano guardó silencio durante un buen rato. Después habló en voz baja. Si queremos el divorcio, lo haremos en nuestros términos. Esperamos hasta que el pasillo quedó vacío. Luego regresamos arriba. Esta vez no había vecinos, ni agentes, ni público. Solo Tomás, la señora Higgins y la realidad. Tomás observó al señor Solano como si evaluara el valor de un objeto. Así que, ¿la deseas?, dijo despacio. Por eso se va. Sus ojos se posaron en mí, fríos y calculadores. 5 millones, exigió. Págame 5 millones y firmaré. La señora Higgins comenzó a gritar, lanzando insultos, pronunciando todos los nombres degradantes que se le ocurrían, culpándome por no haberle dado un hijo varón a su hijo, por haber huido, por atreverme a existir. Tomás la empujó a un lado. Mamá, cállate, seamos inteligentes. Luego me miró otra vez. Si no pagas, advirtió, nunca te librarás. Mis piernas casi flaquearon. Yo no disponía de 5 millones. Ni siquiera con lo que el señor Solano me había entregado llegaba a esa cifra. La expresión del señor Solano permaneció inalterable. 50,000, propuso. Tomás parpadeó. ¿Qué? Un pago inicial, explicó el señor Solano con tranquilidad. Firmas los documentos preliminares y se inicia el proceso. El resto queda sujeto a la finalización. Los ojos de Tomás se estrecharon. No le convencía, pero la desesperación lo dominaba. Las personas destrozadas se vuelven avariciosas, y las avariciosas cometen errores. Aceptó. Pagamos 50,000. Se inició el papeleo y llegamos al periodo de espera, ese tiempo de reflexión obligatorio. 30 días en los que la ley simulaba que un matrimonio era como una compra que podías devolver si te arrepentías. Volví a la hacienda sintiéndome hueca. Esa noche, tras dormir a Isabela, abrí mi cuaderno de inglés y me forcé a estudiar, porque al fin comprendí
comprendí algo doloroso. Esto no era solo huir de Tomás, sino construir una vida tan sólida que nadie pudiera volver a atraparme. Un mes después, Tomás no se presentó. Exigió más dinero, 10 millones. Lo envió por mensaje, como si subastara mi libertad. Luego llamó nuevamente a la policía e intentó alegar que yo había raptado a Isabela. Cuando los agentes llegaron a la entrada de la propiedad del señor Solano, me quedé allí abrazando a mi hija mientras me presionaban, amenazándome con consecuencias, como si yo fuera la delincuente. Se marcharon solo porque el abogado del señor Solano intervino y los puso en aprietos. Esa noche lloré hasta que me ardía la garganta. El señor Solano me observaba con algo parecido al cansancio. ¿Cómo permitiste que tu vida se destruyera tanto?, preguntó en voz baja. No lo sé, susurré. De verdad no lo sé. Me atrajo hacia sus brazos y, contra toda lógica, me aferré a él como a un ancla. Sus labios rozaron mi oído. Grábate esta lección, murmuró. Nunca la olvides. Al día siguiente sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. La voz de un oficial de policía llegó seca y lejana. Señora, dijo, le informamos que su esposo falleció anoche. Parece haber sido un accidente. Se me cortó el aliento. Me dejé caer en una silla. El cuarto giraba a mi alrededor. Tomás ya no estaba. Simplemente había desaparecido. No lloré, no lo lloré. Sentí que algo se soltaba en mi interior, como una soga que se aflojaba alrededor de mi cuello. El alivio me inundó tan rápido que casi me mareó. El señor Solano estaba detrás de mí, con una mano apoyada suavemente en el respaldo de mi silla. Eres libre, dijo en voz baja. Pocos días después, la señora Higgins comenzó a armar escándalos, reclamando indemnización a quien quisiera oírla, acusando al mundo entero de confabularse contra ella. Iba a oficinas, gritaba a desconocidos. Intentaba culpar a todos salvo a sí misma. Entonces, en pleno uno de sus ataques públicos, ocurrió algo, un accidente absurdo e imprevisto, y así ella también desapareció. Me quedé mirando la noticia en el teléfono, con la mente negándose a procesarlo, dos pesadillas cayendo como piezas de dominó. Miré al señor Solano con una sospecha inquieta. Él sostuvo mi mirada con tranquilidad, el rostro sereno. No me mires así, dijo suavemente. No sabía qué creer. Solo sabía que las puertas seguían cerrándose por las noches, y yo, de todos modos, dormía. El tiempo transcurrió. Isabela creció. Mi inglés se volvió tan natural que dejé de traducir los pensamientos en mi cabeza. Creí que mi conexión con el señor Solano se fortalecería. Pensé que la gratitud se transformaría en amor. Imaginé que el amor se convertiría en algo duradero, pero su interés se apagó. No bruscamente, no con crueldad, sino en silencio, como una lámpara que se debilita poco a poco. Al principio me culpé. Preparaba platos más elaborados, limpiaba con más dedicación, intentaba arreglarme más, aunque esa idea me hacía sentir miserable. Luego, una tarde, entré en su despacho con una bandeja y me detuve en seco. Una mujer joven estaba sentada en el sofá, llorando. Era hermosa, de esa belleza sencilla y natural. Tenía el brillo suave de quien acaba de ser madre, y al moverse, noté las señales sutiles. Sabía muy bien que estaba amamantando. La mano del señor Solano reposaba en su hombro, consolándola con esa misma voz cálida que había usado conmigo. Algo en mi interior se apagó. Más tarde le pregunté a una antigua colega, fingiendo desinterés. Ah, sí, respondió ansiosa por chismear. Es la nueva. Su historia es trágica. El señor Solano es un santo por darle trabajo. De verdad, un santo. Regresé a mi cuarto esa noche y contemplé el techo, sintiendo cómo volvía a mi sitio. No amante, no pareja, solo empleada doméstica. Un episodio. Después, una noche, el señor Solano llegó a casa con una sonrisa auténtica, de esas que iluminan el rostro cuando alguien ha encontrado a una persona especial. Me llamó al salón. Clara, dijo, cortés como siempre, deberías pensar en tu futuro. ¿Cuáles son tus planes? Se me cerró la garganta porque de pronto comprendí que me estaba despidiendo. Maya me lo había advertido meses antes desde el otro lado del océano. No puedes quedarte eternamente en modo supervivencia. Tienes ahorros ahora. Tu hija está creciendo. Puedes empezar de cero. Maya incluso había propuesto que me mudara al Reino Unido, que estudiara, que construyera algo sólido. No quería, deseaba permanecer en la finca, en esa aparente protección, en esa fantasía que me envolvía. Pero al observar la mirada serena del señor Solano, comprendí que aquella ilusión llegaba a su fin, quisiera o no, así que me forcé a pronunciarlo. Quiero estudiar fuera del país, declaré. Su rostro se iluminó como si hubiera acertado la pregunta clave en una prueba. Perfecto, respondió. Puedo apoyarte. Se lo confié a Maya y ella casi gritó de pura felicidad. Al instante comenzó a mandarme enlaces de instituciones educativas, alternativas de alojamiento, guías detalladas para los trámites de visado. Intenté contagiarme de su entusiasmo, pero en realidad solo sentía un vacío profundo. Luego, unas noches más tarde, subí al segundo piso en busca de uno de los juguetes de Isabela. Desde el balcón que daba al pasillo, capté la voz del señor Solano que subía desde su despacho en la planta baja. Hablaba por teléfono con el altavoz activado. Me quedé paralizada sin proponérmelo. La risa de otro hombre resonó al otro lado. ¿Y qué pasa con esa manía tuya? ¿Aún sigues empeñado en rescatar a madres que amamantan? El señor Solano soltó una risa suave. Lo dices como si fuera algo negativo. Es extraño, insistió el hombre. Acumulas mujeres destrozadas como si fueran premios.
El señor Solano dio un sorbo a su vino. Lo escuché en el breve silencio. No comprendes la sensación, comentó con pereza. Es el dominio que implica ver a alguien hundirse y aparecer tú en el momento justo, destrozar su existencia anterior, levantarla de nuevo, transformar el sufrimiento en fidelidad absoluta. Se me congeló la sangre mientras seguía hablando con esa voz suave como terciopelo. Y en ocasiones, añadió con tono divertido, el destino te premia. Los hombres que les hacen eso a las mujeres terminan pagando el precio. Resulta casi poético y nadie investiga demasiado. El otro río. ¿Me estás confesando que te gusta? El señor Solano suspiró como si estuviera deleitándose con la idea. Claro que sí, es excitante. Apenas podía respirar. Siguió hablando, con naturalidad y crueldad. La casa es lo más intenso, afirmó. El temor, la incertidumbre, cómo se aferran a uno. Pero una vez que están a salvo, una vez que son tuyas, todo se vuelve monótono. Me tapé la boca con la mano, retrocedí sin hacer ruido, mis pies apenas rozando la alfombra, el corazón golpeándome tan fuerte que temí que me descubriera. Entré en mi cuarto y me dejé caer al suelo junto a la cuna de Isabela, contemplando la oscuridad. Quería gritar, quería vomitar, quería negarlo todo, pero en el fondo ya lo sospechaba. Algo en el señor Solano siempre había estado torcido, porque los hombres normales no pagan $50,000 por leche materna. Los hombres normales no mantienen a mujeres como yo en calidad de trofeos. Los hombres normales no describen salvar a alguien como si fuera un pasatiempo. Y aún así, incluso después de escuchar aquello, el pecho se me apretó con una verdad cruda y sincera. Él me había salvado, quizá por motivos equivocados, quizá como parte de un juego, quizá como una obsesión propia, pero sin su intervención no sé si habría sobrevivido a Tomás. Por eso lloré en silencio, con la cara entre las manos, no porque aún deseara su cariño, sino porque lloraba mi propia fragilidad, esa parte de mí que casi había confundido la seguridad con amor verdadero, esa parte de mí que, por haber estado tan desesperada por un poco de bondad, la habría aceptado de cualquiera. Una semana después compré el pasaje, preparé las maletas, abracé fuerte a Isabel y le murmuré promesas al oído. Nos marchábamos no porque odiara al señor Solano, no porque pudiera borrar lo que había hecho, sino porque por fin podía elegirme a mí misma. En el Reino Unido el aire era más helado, los días más sombríos. El invierno se sentía más cortante allí, como si el cielo estuviera forjado en acero. Maya me esperaba en el aeropuerto y me abrazó con tanta fuerza que casi me derrumbo. Lo conseguiste, susurró. De verdad lo conseguiste. Miré las manitas de Isabela aferradas a mi abrigo y comprendí algo sencillo y a la vez aterrador. Mi vida volvía a pertenecerme, sin rejas, sin acuerdos, sin hombres que midieran mi valor en cifras. Solo mi hija y yo, frente a un futuro incierto, pero al fin mío. Por eso, si estás oyendo esto y te sientes atrapada en algo que parece imposible, necesito que me escuches. A veces el mundo no vendrá a salvarte, a veces el sistema no te protegerá, a veces quienes te ayudan no son héroes, pero todavía puedes irte, todavía puedes reconstruirte, todavía puedes elegirte a ti misma, y esta vez yo lo haré, sí.